Conté una historia y les dije que iba a dejar ya de lado un poco las historias, pero ¿qué quieren? La historia no me dejó a mí. Y hoy quiero contar otra historia. Quiero hablar, y le puse como título, una batalla de un solo ejército. Y comienzo a decirles, después del fracaso de Saúl como rey, a causa de los múltiples pecados del rey Saúl. Usted sabe, el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Israel fue llamado por Dios. Dios vio en Saúl cualidades para ser un rey. Pero en la primera que tuvo, a los 2 años de reinado, comenzó a desobedecer a Dios. Y su soberbia, su orgullo, su arrogancia comenzó a tomar posesión de él, hasta el punto en que Dios desechó a Saúl. Entonces Dios levanta a un hombre diferente. Diga conmigo, un hombre diferente. Usted tiene que ser un hombre diferente. Usted no puede ser igual que el mundo. La iglesia de Cristo tiene que aprender a ser diferente. Hay pastores que si no me van a ver raro mis compañeros de trabajo. Sus compañeros de trabajo lo pueden ver raro, pero Dios lo va a ver familiarizado con usted. Y usted necesita la mirada de Dios. Alguien ocupa la mirada de Dios. Yo necesito saber que el corazón de Dios, cuando me mira, se llena de contento y de alegría. A mí, yo siempre le he dicho: Señor, yo quiero llegar a los niveles de que cuando tú mires mi corazón puedas sacar una sonrisa de tu rostro, porque me importa tu mirada. Pues había un hombre, un joven, que no fue invitado a un almuerzo con un profeta, pero que era el hombre más importante en ese momento, y estaba cantando y estaba adorando a Dios ahí con las ovejas en un lugar lejos, hasta que el profeta dijo: tráiganme a David, porque si David no está aquí, yo no comienzo, porque Dios lo ha ungido como rey de Israel. Era un hombre tan temeroso a Dios, era un adorador, que dice la misma Biblia que Dios dijo: es un hombre conforme al corazón de Dios. David comienza su reinado. No voy a hablar de David, pero David en el tiempo tiene hijos. Uno de esos hijos se llama Salomón. Ahora nosotros a principios de año estuvimos hablando una serie, y a finales del año anterior, acerca de Proverbios. Proverbios son 31 capítulos de mucha sabiduría del hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, dándole consejo a la gente de cómo vivir, escritas por el rey Salomón. Salomón era un hombre lleno de Dios, un hombre temeroso a Dios, que le pidió a Dios: dame sabiduría. Y en el reinado del rey Salomón no existió nada más y nada menos que la mayor época de riqueza y de sabiduría y de ciencia y de muchas cosas positivas en el reino de Israel. Lo que pasó con Salomón es que, a pesar de que Salomón era un hombre tan sabio, eso no hizo que él no pecara y que él no le fallara a Dios. A pesar de su sabiduría, el hombre le falla a Dios. Comienza a meter dioses paganos a la casa de Dios. Sin embargo, él era un hombre que en su momento había sido temeroso a Dios, y le dijo a Dios: yo voy a hacer un templo, yo voy a construir un templo para ti. Salomón comienza construcción de un templo, y resulta que en la construcción de ese templo llama a toda la gente de las 12 tribus de Israel, hombres y mujeres, a que vinieran a trabajar al bendito templo. Lo que no entendían, o lo que no se sabía, es que Salomón iba a tomar una actitud arbitraria, una actitud de esclavista con los hombres que trabajaron en la construcción del templo. Empezó a gobernar con vara y a tratar mal a las personas que construían el templo. Qué interesante. Construir el templo de Dios a pesar del dolor, del rencor y de muchas personas que no estaban de acuerdo en cómo Salomón estaba dictando leyes de cómo iban a construir el templo. Les gustara o no les gustara, ustedes hacen lo que se les dice, y la gente en el descontento construía. Resulta que Salomón muere. El templo todavía le faltan detalles por terminarse. El pueblo de Dios dice, el pueblo de Israel dice: por fin
Murió Salomón. Mucha gente que estaba descontenta se alegró por la muerte del rey Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón los tenía oprimidos. Porque Salomón los tenía trabajando de maneras incorrectas. Y se levanta su hijo en el reinado, su hijo Roboam. Todo el mundo decía, bueno, muerto el rey, seguro este va a ser mejor. Pero resulta que aunque la gente esperaba trabajar de una manera diferente con Roboam, Roboam dijo, si mi padre os castigó con azotes, conmigo serán castigados con escorpiones. Inmediatamente la gente dijo, el asunto podía empeorar y empeoró. Si con mi padre ustedes trabajaban bajo el azote, conmigo trabajarán bajo los escorpiones. O sea, yo vengo a ser todavía más estricto y más duro que mi propio padre. El pueblo de Israel comenzó a sentirse oprimido. Ellos no habían dejado la esclavitud de Egipto para venir ahora en este tiempo, después de un reinado de David como Dios manda, después de un Salomón que supuestamente era un hombre sabio, pero sin embargo oprimía al pueblo, y ahora Roboam, su hijo, también quería oprimirlos. Querían que construyeran y siguieran construyendo el templo bajo el látigo, bajo el oprobio. Entonces se juntaron 10 tribus de Israel y dijeron, hasta aquí, no lo permitimos más. Y llamaron, y yo me imagino que se hacían sus encuentros secretos, y seguro de estas tribus decían, nosotros no vamos a permitir seguir oprimidos por este hombre y por este rey. Y se rebelaron en contra del reinado de Roboam. Y levantaron a un hombre llamado Joroboam y lo proclamaron rey de Israel, a pesar de que ya había un rey. Entonces, en medio de la discusión de la política, las 10 tribus decidieron separarse de lo que tenía Roboam, que se quedó solamente con 2 tribus, con la tribu de Benjamín y con la tribu de los levitas, de Judá. 10 tribus se separaron y fueron a formar Israel en otro lugar. Salieron de Jerusalén. Dejaron de que Jerusalén ya no fuera la capital de Israel por ese tiempo, porque no estaban dispuestos a soportar el látigo de Joram. Entonces se separaron y formaron el reino del norte, el reino de Israel, y pusieron un rey llamado Joroboam. Pero por el otro lado quedó Roboam como rey con Judá y con la otra tribu de Benjamín, y formaron un reino que se llamó el reino de Judá. Ahí nació el reino de Judá, la separación de 2 reinos a través de situaciones políticas que no estaban de acuerdo. A pesar de el reino de Judá, trató siempre, con todos los reyes que tuvo, de seguir los caminos de Dios. Mientras que el reino de Israel comenzó a descarriarse y a poner reyes que perdían el temor de Dios, a poner reyes que no querían nada con Dios, y comenzaron a meter un montón de cosas negativas. Y vamos a leer, porque uno de los reyes que levanta Judá, el tercer rey que levanta Judá, primero fue Roboam, después levanta a un hombre llamado Asa, que reina en Israel, que hacía lo correcto delante de Dios. Pero Asa después se desvió de sus caminos y comienza a meter la idolatría al reino de Judá, hasta que se levanta su hijo Josafat. Segunda de Crónicas capítulo 17 versículo 1. Vamos a leer en la nueva versión, creo que está en la Nueva Traducción Viviente. Gracias, Ezequiel. Dice la palabra del Señor: luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. Verso 3.
El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Amén. Se levanta este hombre Josafat y lo primero que hace es establecer un reino de Dios y su reinado. Puso la casa en orden, estableció prioridades. La única forma en que usted y yo podemos estar y caminar de la mano de Dios es en poner prioridades en su vida. Si su prioridad es su trabajo, déjeme decirle que su trabajo será por lo que usted perezca. Si su prioridad es la familia por encima de Dios, por su familia usted perecerá. Si su prioridad es Dios, todo lo que esté debajo de Dios será bendecido y será bendito. El rey de Israel, de Judá en ese tiempo, Josafat, dijo: lo primero que voy a hacer en mi reinado no es ni siquiera sentarme en la silla del trono. Yo necesito meter a Dios en esta casa. Cuando usted entiende que su casa necesita a Dios, algo tiene que ser diferente usted y tiene que buscarle. Buscarle me hallaréis, dice la palabra del Señor. Usted comienza a buscar, usted comienza a clamar. Usted le dice: Señor, eres el rey de esta casa, te entronas en mi casa es para el servicio. Yo y mi casa servimos al Señor. Cuando usted entiende que Dios es su prioridad, la única forma que usted puede ser bendecido es a través del orden que pongamos a llevar a nuestra vida y nuestra casa y nuestra familia. Y el orden se cimienta en Dios. Cristo es el que Dios tiene tu casa. Cristo tiene que ser la prioridad de tu vida. Cristo tiene que ser la prioridad de tu vocabulario. Cristo tiene que ser la prioridad de tu canción. Cristo tiene que ser la prioridad de tu comportamiento. Comienza a poner prioridades en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. La prioridad que Dios ocupe va a determinar el éxito que tú vas a tener en las cosas que hagas. Dios no es el primero, Dios es el único. Dios es el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar. Si mi casa sirve al Señor, está metido entre Dios y el primero, segundo y tercer lugar. No necesito darle un lugar a mi familia, porque mi familia entiende que Dios es todo en mi vida. Cuando alguien toma el lugar de Dios para dárselo a cualquier persona o cualquier cosa, está destinado a separarse de Dios en algún momento. No que Dios se separe de usted, sino que usted terminará separándose de Dios. Porque el pecado separa. Dios no se separa de usted, pero el pecado vino para separarte de su amor. Para que te sientas diferente, para que te sientas completamente lejos de su presencia. Pero ahora tenemos a un rey Josafat con deseo de traer nuevamente a Dios al reino. Destruye todos los lugares de adoración pagana y levanta líderes para instruir al pueblo. Vean lo que hace Josafat. Destruyamos imágenes, destruyamos centros de adoración pagana y voy a levantar un grupo de líderes. ¿Qué clase de líderes estaba levantando Josafat? Líderes llenos de Dios, líderes con hambre, líderes con necesidad, líderes con amor por los demás, líderes que sabían que tenían que enseñar a Dios, que podían enseñar muchas cosas, pero que Dios tenía que ser el centro de toda su predicación. Una casa debe ser llena de Dios. Pero no basta con que el papá y la mamá estén llenos de Dios. ¿Qué pasa con los hijos? Ay, es que mis hijos apenas tienen 5 o 6 años. En su momento te está agarrando tarde.
¿Qué es lo que está pasando con estas generaciones de hoy en día? Ya los papás quieren ser muy suaves y no quieren hablarles tanto de Dios. No les enseñan a orar, no les enseñan la Biblia. Les ponen historias de DC Comics, le ponen a los Avengers. Y los niños quieren ser Spider-Man, quieren ser Superman, quieren ser... Pero nadie dice, yo quiero ser como un Moisés, yo quiero ser como un Elías, yo quiero ser como... ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Qué va a pasar con las generaciones que estamos construyendo si usted mismo ha dejado de enseñarle a sus hijos que Cristo es el centro de todo? Que el que te va a guardar toda tu vida tienes que aprenderlo a conocer desde temprana edad. Ya nadie dice, ya usted no escucha a un niño decir, cuando yo sea grande quiero ser un profeta, quiero ser un pastor, quiero ser un evangelista, quiero ser un ministro de la alabanza, quiero ser un danzor. Nadie. Porque perdieron la pasión. Porque no se les está enseñando a apasionarse por Dios. Entretenemos con YouTube, entretenemos con el Facebook, entretenemos con un montón de cosas. Recuerdo mi tiempo de niñez. 6 años. Y yo estaba aprendiendo a leer por primera vez. Y lo primero que me llevaban era a un lugar que se llamaba en Plaza Víquez el centro bíblico, algo así se llama, una librería muy grande que hay todavía. No sé, ya no me acuerdo cómo se llama. Igual no le voy a hacer propaganda, no ha pagado. Pero me llevaban ahí. Mi mamá iba a comprar Biblias, o mi papá. Y había un lugar, un puesto de revistas. Pero no era una revista de Spider-Man. Había revista Moisés 1, Moisés 2, Moisés 3. Tenía la historia de Jesús, tenían a David, tenían a San... Eran unas revistas lindísimas, espectaculares. Mami, yo quiero una revista de Moisés. Aprendí a leer con revistas leyendo a Moisés. A los 7 años, leyendo la última revista de Moisés, se me vienen las lágrimas de saber que se estaba muriendo y no lo habían dejado entrar a la tierra prometida. Y yo decía, Señor, ¿cómo lo vas a matar? 7 años de edad. ¿Sabe cuál era uno de los programas que me encantaba ver? Y lo tenía entre mi agenda de un montón de fábulas, porque yo veía fábulas, obviamente. Una serie, una fábula que daban que se llamaba El Superlibro. ¿Se recuerdan del Superlibro? Que era la Biblia que metía a dos muñequitos y los metía dentro a la historia. No me perdía, todo me lo sé. 7 años, 8 años. Yo quiero ver el Superlibro para ver la historia y me emocionaba. Hoy en día un chiquito de 8 años no sabe quién es Dios, solo saben que van a una iglesia. 8 años hacían reuniones de oración en mi casa. Yo me subía a los sillones a ministrar a todo el montón de adultos que llegaban. Porque Dios había puesto eso en mí. Porque yo dije, yo voy a ser pastor un día. Yo voy a predicar su palabra. Yo voy a evangelizar. Pero los niños de hoy están en un culto, están en una reunión de oración y les dice, ustedes quédense encerrados en el cuarto, agarren la tablet, agarren el teléfono, agarren cualquier cosa, entreténganse. ¿Qué entretenimiento le están matando la generación? Instruye al niño desde que son pequeños, dice la Biblia, para que cuando sean grandes no se aparten del camino de Dios. Pero hoy llegaban a las vigilias y llegaban los papás ahí jalando un colchoncito, menos la mamá de Jonathan. ¿Cuál colchoncito? Usted aquí no viene a dormir, papito, usted aquí viene a orar. Así que, ¿qué estamos creando para el futuro? Y cuando se nos desvíen del camino, no quieren nada con Dios. Señor, atrae a mis hijos a tu presencia. Hiciste un mal trabajo. Dice que Josafat comenzó a levantar líderes para instruirlos en la palabra.
Hay una crisis en este tiempo. Hay una crisis en la niñez y en la juventud. ¿Será que de pequeños no están enamorándonos a los niños del Dios que los va a cuidar toda su vida? Josafat teme a Dios y pone el reino en orden para agradar primeramente a Dios. Antes de agradar a tu esposo y a tu esposa, agrade a Dios. Antes de agradar a su mamá, a su papá y a todo, agrade a Dios. Otra cosa, otro punto. Cuídate de con quién te juntas. Vuelvo a ver a la par. Cuídese de quién te habla y quién te juntas. En Israel, ya yo les hablé de que hubo una separación. Estuvo Israel que se fue a un lado y está Judá, que es del que estamos hablando, y está Josafat. En Israel había un rey que empezó haciendo las cosas bien para Dios, pero que su corazón se corrompió y se prostituyó. Acab. Y resulta que a la niña, a la princesita de Acab, se le ocurrió fijarse en el hijo de Josafat y se casaron. Entonces Josafat, un hijo de Dios, comienza a tener parentesco con un hijo de Satanás como Acab. Un hombre que su mujer la manipulaba, Jezabel. Y resulta que dice la Biblia que un día Josafat dice: voy a ir a visitar a mi consuegro, voy a ir a tomarme un cafecillo a ver qué chismes en Israel que hay nuevo. Asociarse con personas que no tengan los mismos valores que usted tiene le puede ocasionar muchos problemas. No se asocie con gente que no tenga valores de reino. Ay, es que esto es muy inteligente para los negocios. Sí, pero tal vez esa persona es un tramposo y le va a decir a usted: hagamos esto y hagamos trampa. Y usted, por ganarse unos 5, le hablaron al oído y se ganó un poco más de plata, pero hiciste trampa y estafaste a alguien. No haga alianzas con personas que no practiquen los mismos valores que practica usted, aunque sea su familia. Amén. Por eso es que dice la Biblia que pueden andar dos por el mismo camino, que pueden caminar dos en el mismo camino. No pueden caminar si no se ponen de acuerdo. Por eso dice la Biblia y nos habla del yugo desigual. El yugo desigual es en todo. Es en todo. Usted no puede andar con una persona que no tenga el mismo interés por Dios que tiene usted, porque uno va a sacar al otro. No es que yo la voy a evangelizar. Ya yo me la conozco la historia. Usted no se llama Jesús, usted no va a salvar a nadie. El corazón de la persona lo tiene que cambiar Jesucristo. Y Jesucristo no va a cambiar el corazón de una persona para que usted se enamore y para que usted se case. Amén. Siento como que me metí en un lugar donde mejor, sálgase de ahí. Resulta, para continuar con la historia, porque el tiempo está corriendo muy rápido y apenas voy a empezar, que a Josafat se le ocurre ir a visitar a Acab. Pero Acab va a tener una pelea. Acab tiene una guerra. Y le pregunta a Josafat: mira, qué bueno que viniste. ¿No quieres ir a la guerra conmigo? Vamos, ataca conmigo a este pueblo que se está levantando a hacer guerra. Y Josafat, como era un hombre tan lleno de Dios, le dice: ¿ya le preguntaste a los profetas qué tal va la guerra? ¿Vamos a vencer o no vamos a vencer?
Entonces Acab junta a 400 profetas y les dice: consulten si vamos a tener victoria en la batalla que se nos viene encima. Los 400 profetas le dicen a Acab: ve, porque Dios te dará la victoria. Entonces viene Acab y le dice a Josafat: don't worry, todo bien, la batalla está ganada, vámonos. Entonces se levanta Josafat y dice: ¿no hay un profeta de Dios por aquí? Cuidado con quien te profetiza, porque hay profetas que te van a decir solamente lo que tú quieres oír, aunque Dios no tenga nada que ver con el asunto. Es que veo que viene un carro Mercedes-Benz último modelo, y usted apenas si puede salir con los pasajes del bus. ¿Con qué va a mantener un Mercedes-Benz? ¿Ah? Cuidado con lo que te profetizan y con lo que crees, porque se han llevado entre las patas a más de uno. Hay profetas y hay profetas. Usted no se puede engañar. Usted no puede recibir una palabra de bendición si usted sabe que está viviendo en maldición y creerla. No, yo creo que eso es muy profundo para este lado. Hay personas que saben que están caminando mal, y se levanta un profeta y les dice: Dios está contento contigo. Y usted: ay, Dios está contento conmigo. Usted sabe que está caminando mal. No creas palabras que vengan a alabar tu ego, cuando usted sabe que tiene que arrepentirse, que tiene que buscar de Dios. Ay, es que hay personas que solamente le quieren decir a usted de que va a venir una persona que lo va a conquistar, de que va a venir una casa, pero usted sabe que está caminando. Hay personas que le dicen: veo mi gran ministerio en usted. Puede decir que tenga buen ministerio, pero tienes que aprender, tienes que entender que tienes que cambiar tu forma de caminar, que tienes que buscar presencia de Dios, que tienes que enderezarte. No puedes estar creyendo que Dios va a aceptar tu vida si tu vida está llena de pecado y no lo has confesado primeramente. El profeta no solamente viene a decir lo que tú quieres, el profeta viene a decir lo que Dios quiere, y muchas veces esa palabra no te va a gustar. Josafat pregunta: ¿habrá algún profeta de Dios aquí? Y Acab cambia su sonrisa. Sí, hay uno, pero es que ese profetilla nunca dice lo que yo quiero escuchar. Siempre me anda diciendo cosas malas y no me gusta. Sin embargo, lo voy a llamar. Y manda a su sirviente a llamar a Micaías. Pero mientras que el sirviente andaba, uno de los profetas, no era un sirviente, uno de los profetas, Sedequías, iba a llamar a Micaías. Mientras tanto, Sedequías hizo como un casco, construyó un casco y le puso cuernos de oro, de hierro. Y dice: así dice el Señor, le dijo al rey: con este casco vas a destruir a todos tus enemigos. Algo así como: voy a echarles un montón de harina para que sean bendecidos. ¿Lo ha escuchado? Así dice el Señor: si yo, que soy el ungido de Dios, les escupo agua, ustedes van a ser bendecidos. Y ahí hoy vemos a un montón de profetas. Así los estoy viendo. Y la gente ahí, porque un hombre les está escupiendo. ¿De dónde ha visto usted? Con este casco y estos cuernos vas a cornear a todos tus enemigos, dijo Sedequías. El hombre estaba con el casco espiritual y todo el mundo quería tocar el bendito casco. Y llega Micaías al palacio. Y Acab le pregunta:
Micaías llega y los mensajeros quisieron persuadir a Micaías. Vea, Micaías, te vamos a llevar a palacio. El rey te va a preguntar algo. Profetiza. Es que es tan parecido a la realidad de hoy en día. Profetícele a José Eduardo que va a ser el mayor importador de queso del país. Aunque no sea cierto. No estoy diciendo que no es cierto. Profetízale vea, cuando usted vaya a la iglesia, va a haber un muchachito pelón. Profetícele que, no sé, que va a agarrar una institución pública y que Dios lo va a bendecir por ese lado. Y entonces viene el profeta a buscar. Así te dice el Señor. Juan Carlos se llama. Con toda la información. Hay de eso. Hay de eso. Yo por eso cuando yo invito a alguien que yo sé que es de ungido de Dios, aún así me tomo mis previsiones. Yo no le hablo nada de la iglesia. De la iglesia no le toco ni un tema. Lo que quiera decir tiene que ser revelación de Dios o investigación del Facebook. Porque hay manipulación entre los ministerios. Hay estafa por sacar más dinero, por sacar fama, por sacar una ofrenda. Y aquí no quiero que nadie sea engañado, ni yo quiero ser engañado. Adoramos a un Cristo vivo. Y yo creo en el Cristo y a los profetas de este tiempo. Hay profetas de Dios que realmente Dios les habla. Le guste a usted o no le guste lo que le digan. Micaías, cuando el rey te pregunte, usted dígale que va a ser la mejor batalla de todas. Dígale que va a ganar fácilmente. ¿Y sabe qué dice en el versículo 13 del capítulo 19? Yo no lo leo, yo se lo digo. Dice que Micaías dijo: vive Jehová, que lo que Dios me dijere, eso es lo que yo voy a hablar. Entonces llega al palacio y Acab le pregunta: vamos a hacer una guerra contra Ramot de Galat. Y el profeta contesta: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. O sea, los van a matar. Cuando el profeta dice eso, Acab viene y le dice a Josafat: ve, se lo dije, con este chavalo no tenemos nada que hacer. Este chavalo siempre va a decir cosas malas, negativas. Entonces, vean lo que hace. Acab toma a Micaías y se lo lleva a una cárcel, lo aísla, se lo lleva lejos por no profetizar lo que quería. Y él y Josafat se van a la guerra contra Galat. Pero todavía Micaías dijo algo muy importante. Dijo: Dios me dijo y me mostró que quiere la cabeza del rey Acab. Y un espíritu de mentira habló a los oídos de Dios para decirle: yo voy a hacer que Acab vaya a la batalla. Y ahí lo podrás destruir. Y Dios dijo que así se haga, porque Acab tiene que terminar ya. Versículo 18. El profeta comienza a narrar todo esto. Entonces dice la Biblia, o más bien la profecía, que Micaías, que estaba viendo lo que había sucedido, que un espíritu de mentiras, ya te lo dije. Voy avanzando muy rápido. Acab y Josafat se van para la batalla. Se van a la guerra. Pero Acab era un vivillo. Y Acab le dice a Josafat, vean qué gran amigo Josafat, Acab: mira, Acab, vístete con los mejores trajes de rey, que yo me voy a disfrazar de un guerrero común y corriente. Usted se para con su caballo majestuoso por allá,
Usted va a ser el rey en este momento de todo. Yo voy a ir a pelear a la batalla. ¿Por qué? Porque el ejército sirio había dicho: no se preocupen por los menores, ni por los rasos, ni todo. Búsquenme al rey y sitien lo que a ese es al que vamos a matar. ¡Ah, qué buen amigo! Dice la palabra que inmediatamente el ejército visualizó a Josafat y se fueron en sus caballos y rodearon a Josafat. Ahora sí, ¿quién lo tiene de sapo ahí, verdad, en la batalla? ¿Quién no tenía que haber peleado? Y dice la palabra que Josafat comenzó a clamar y a orar a Dios. Señor, tú eres el Dios de mi causa, el Dios de mi justicia. Y yo creo que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Dónde están los que dicen: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón? Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque se levanten mis enemigos, mis opresores, a derribar mi carne, a comer mi carne, dice la palabra que Él será mi luz y mi salvación, y de nada temeré. Y de repente los enemigos que estaban rodeando a Josafat vieron más allá y dijeron: este no es el rey. Y se dieron cuenta que ese no era el rey, y no le hicieron nada a Josafat. Pero vean lo maravilloso de la historia. Porque yo me imagino que uno de los guerreros, todo obstinado, dice la Biblia que por tirar, dijo: qué obstinado, queríamos matar al rey. Y agarra un arco y lo tira al aire. ¿Y a dónde cree que cayó la flecha? En el costado de Acab, que estaba lejos escondido. Y Acab murió. ¿Quién se escapa? Sin embargo, a pesar de eso, no quiere decir que Dios no se haya enojado con Josafat por haberse juntado con quien no tenía que juntarse y haber ido a la guerra que no tenía que ir. Y estaba enojado Dios. Eso dice la palabra. Y Dios se enojó con Josafat. Pero al Dios mismo, dice que habló un profeta llamado Jehú. Y le dijo Jehú: Dios está molesto contigo, pero por haber hecho que mi pueblo cayera de rodillas nuevamente, y haber botado todas las imágenes en Judá, y haber puesto otra vez la adoración, te la voy a pasar por alto. Y Dios perdonó a Josafat. Amén. ¿Vamos bien? ¿Seguimos o paramos aquí? Igual voy a seguir. El tiempo pasó y Josafat siguió su camino delante de Dios, tratando de hacer el bien delante de Dios. Levantó jueces. El libro de los jueces y los primeros jueces los levantó Josafat por orden de él y por sabiduría de Dios. Levantó jueces en el reino para que estos jueces estuvieran a cargo del pueblo de Israel. Levantó levitas, levantó adoradores, gente que cantara en la presencia de Dios constantemente, que estuvieran a cargo del pueblo, sacerdotes que fueran a infundir el temor de Dios a todo el pueblo. Levantó líderes espirituales que le dijeran al pueblo: temed al Señor, temor a Dios. El problema es que al tiempo se levantan dos pueblos en contra de Josafat: el pueblo de Moab y el pueblo de Amón, e hicieron guerra contra Judá. Los vigías, los intercesores, los que ven el peligro, a los que Dios les dice: viene peligro para la iglesia, tienen que estar intercediendo. A alguien le tengo que estar hablando esta noche que tiene un espíritu de intercesión en su corazón.
Usted necesita encenderse en Dios cada vez que ore. Ore en su casa, ore por la iglesia, clame por la iglesia, interceda por la casa, interceda por el pastor, interceda por ministerios, interceda por el crecimiento, interceda por la familia. Conviértase en un intercesor. Toda iglesia necesita un vigía, una persona que cuando venga Satanás con un arma de fuego, Dios diga: prepara y avisa, da campanada y levanta trompeta de que vienen enemigos a atacar, para que no los agarre descubierto, para que no los agarre con los brazos caídos. Dice la palabra del Señor que habían unos vigías que estaban a la orilla del río y vieron que un gran ejército venía contra Judá, un ejército grande. Era Amón y era el otro ejército de Moab. Amén. Y venían a atacar al pueblo de Judá. Y dice la palabra del Señor que el temor tocó el corazón de Josafat. Era un ejército, yo me imagino que para perder. Era un ejército que seguramente los iba a destruir. Y es que nosotros podemos tener cosas que se levanten en contra de nosotros y en contra de nuestra casa y de nuestra familia. Y tal vez usted diga: esto es demasiado fuerte para poder sobrellevarlo. Tengo miedo de que esto destruya mi casa. Tengo miedo de no poderme levantar nuevamente. Esto está siendo más pesado. Esto está siendo más difícil. Esta carga no la puedo sobrellevar. Josafat estaba en una encrucijada. Josafat sabía que lo que venía era para destruirlos. Y tuvo temor. Pero la Biblia dice que en vez de huir y tomar decisiones precipitadas, dígale a la persona que está a la par: toma buenas decisiones. No tome decisiones en un momento de cólera nunca. No tome decisiones permanentes en momentos temporales. No, yo creo estoy perdiendo la iglesia todavía, ¿va? No tomes decisiones permanentes en tiempos temporales. Aprende a pensar las decisiones que vas a tomar. Yo me voy de esta casa, no lo aguanto más, no soporto esto, y abandonaste una familia. Amén. Pero lejos de huir, dice la palabra que Josafat se humilló delante de Dios e hizo que toda la iglesia entrara en ayuno. Y cuando los jefes del ejército y toda la gente importante y los líderes vieron que Josafat, lejos de estar ahí pensando: vamos a ir por este lado, vieron que lo que Josafat tuvo nada más de respuesta fue humillarse delante de Dios. Dice que ellos entonces siguieron a su líder y se humillaron delante de Dios. Entonces Josafat se levanta después de ver a todo el pueblo humillado y comienza a clamar a Dios. Y en el versículo 13 del capítulo 20 dice que todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres. ¿A dónde estaban los niños? Delante de Jehová. ¿Dónde estaban las mujeres? Delante de Jehová. Ahí no había distinción de personas. Estaba en un momento crítico. Era un momento familiar que estaba pasando cada persona en su vida. Mi casa y yo, o yo y mi casa, tenemos que servir a Jehová. No mande a sus hijos al cuarto cuando usted va a orar. Enséñeles a orar. Si usted va a hacer un día de ayuno de 7 horas, enséñele a su hijo que por lo menos ayune el desayuno. Comience con el desayuno. Dele desayunar a las 10, 11 de la mañana. Comience a darle buenas porciones, pequeñas porciones de ayuno a tus hijos. Comience a explicarles por qué se ayuna. Al principio se van a poner a llorar. Al principio usted va a decir: me están manipulando. Te van a manipular con dolor, con llanto.
Pero usted está creando un siervo de Dios, que cuando necesiten y tengan problemas, lejos de ir a hacer tonteras y hacer un montón de cosas, van a buscar primeramente a Dios y se van a humillar y van a saber que su auxilio tiene que venir de Dios. Versículo 15 del capítulo 20. Josafat dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengas miedo. Dígale a la persona que está a la par: no tenga miedo. No se desalienten por ese poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino que es de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Dios está con portadores de su gloria. Pueblo de Israel, pueblo descendiente de Guapiles, no tengan miedo ni se desalienten. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro a tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Dice que se levantaron los cantores, dice que se levantaron los adoradores, tocaron los instrumentos, y mientras que los ejércitos estaban afilando sus espadas, ellos estaban cantando, ellos estaban dándole gloria a Dios. Tú eres el Señor de mi vida, en ti está mi vida confiada. La gloria y la alabanza caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a ti no llegarán, dice su palabra. Y cantaban salmos y cantaban himnos de adoración. Cantaré al Señor por si adoraban a Dios. Verso 20. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, al rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y serán prosperados. Crean. ¿Qué dice? Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a los profetas y van a tener éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores. ¿Y usted qué canta así? El rey nombró cantores que caminaran delante del ejército. ¿Usted se da cuenta por qué la alabanza que Dios ha puesto en su boca es tan importante? Que la mejor arma de guerra que tiene Dios no es una espada afilada, sino la voz de una persona adoradora que le canta, que le alaba, que le sirve, que le adora, que dice: yo alabo al Señor porque Él es digno. Soy libre para correr, libre para danzar, libre para permanecer en Él. Oh, Él es el que me ha hecho libre. ¿Se da cuenta cómo la actitud que usted demuestra en la iglesia tiene que ser de gratitud y de alabanza? ¿Sabe qué cantaban? ¿Quieres saber qué cantaban? Dice que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Dice la Biblia que mientras que ellos estaban cantando y alabando, Dios estaba confundiendo a los enemigos a través de la alabanza del pueblo. ¿Ustedes han visto los abejones? ¿Verdad que sí? Que va un abejón y pum contra una pared, va otro abejón y pum contra otra pared. Algo así. El pueblo alababa y ellos empezaban a buscar a con quién luchar y se pegaban entre ellos. Y uno venía con la espada y le metía la espada al otro, y otro venía con su lanza y le metía la espada al otro. Porque la gente estaba alabando a Dios, porque la gente estaba adorando en espíritu y en verdad. Una iglesia viva es una iglesia que sabe alabarle, que sabe adorarle, que sabe cantarle, que sabe darle gloria al Dios del cielo, gloria a la alabanza.
Ay, es que a mí no me gusta la alabanza, yo vengo por la prédica. Usted no sabe de lo que sabe, lo que tiene que saber. Usted tiene que saber que su alabanza es lo que Dios quiere de usted. La palabra te enseña que le alabes mejor a Dios. Amén. Comenzaron a pelear entre ellos y se mataron entre ellos. Es que qué vergüenza, si yo me pongo a alabar a Dios como yo quiero, ¿qué va a decir el de la par? Si alguien que está a la par te critica, usted le va a decir, es que si usted supiera de donde Dios me sacó, usted alabaría igual a Dios de lo que yo alabo. Es que si usted supiera la pasión que yo tengo por un Dios, porque el mundo me echó a un lado, mis hijos me hicieron a un lado, mi familia me hizo a un lado y Dios me rescató. Si usted estuviera en mis zapatos y hubiera salido del lugar donde yo salí, usted estaría alabando igual o sería el doble de la alabanza que estaría sacando. Y se murieron todos. El ejército solamente estaba parado, viendo cómo se atolondraban todos los demás y viendo y alabando a Dios con los cantores. Y dice la palabra del Señor que todos murieron en ese día. Una batalla con un solo ejército que no peleó. Pero no solamente pasó eso. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 3 minutos. 3 minutos, termino con esto. Dice que cuando todos murieron, vino Josafat a ver a dónde estaba toda la gente muerta. Y como aves de rapiña comenzaron a bolsear a todo el ejército. Y comenzaron a sacar alhajas, perlas. Dice la palabra del Señor que había una gran cantidad de riqueza en el ejército muerto. Era tanta la riqueza que lo llevaban todos en grupo y no podían llevarla todos juntos. Dice la Biblia que duraron 3 días recogiendo la riqueza que había en el ejército que estaba muerto. ¿Saben qué es lo que me está diciendo el Señor? En esta palabra, lo que Dios me está diciendo es que después de cada batalla hay una bendición que viene para tu vida. Aunque creas que se te está sitiando, aunque creas que te estás muriendo, aunque creas que no lo aguantas, después de cualquier batalla hay una recompensa. Los que el enemigo te ha robado, que el enemigo no le roba a nadie. El enemigo simplemente viene a confundirte, pero lo que el enemigo te quiere quitar, Dios te lo multiplicará al doble, al triple, al 4, al 5, al 100 por 1. Dice que era tanta la riqueza, eran alhajas, eran joyas. 3 días duró el pueblo de Judá sacando la recompensa, el botín. Y al 4.º día, diga conmigo, al 4.º día, se juntaron todos en el valle de Beraca a alabar y adorar a Dios, porque su vida estaba segura. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie, porque si no sigo la otra historia. La segunda temporada. Hay batallas que vienen a nuestra vida que no se quitan sino solamente con alabanza y adoración. Yo sé que en momentos difíciles lo que tendemos siempre es a llorar, a decir: Señor, no te encuentro. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿por qué sucedió lo otro? Pero ¿saben qué? Hay momentos que Dios lo que está esperando de ti es que le alabes y le adores aunque estés pasando por el valle de la sombra y de la muerte. El valle de sombra y de muerte es transitorio. Después del valle de sombra de la muerte hay una mesa servida para que tú comas con toda la gente que te molestó mientras que estabas caminando en el valle de sombra y de muerte. En medio de dificultades,
no puedo alabar, es que no tengo ganas de alabar. Entonces comienza a hacer un sacrificio de alabanza. Y a pesar de que no quieras, alaba. Levanta tus manos aunque no tengas fuerzas. Levanta tus manos aunque tengas 1000 problemas. Levanta tus manos para que comiences a ver a Dios peleando la batalla por ti. Puedo estar de rodillas, pero con mis manos levantadas. Que nada ni nadie me hará frente, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias esta noche. Ha sido bueno. La alabanza está puesta en mi boca. La alabanza está continua en mi boca. Mi alabanza y mi adoración es para ti en todo tiempo y fuera de tiempo. Enséñame, Señor, a ser un adorador. Enséñame a ser una persona que te alabe, que te busque, que te exalte con todo su corazón. Espíritu Santo, esta iglesia entra a una dimensión espiritual diferente. Esta es una iglesia que sus batallas las gana alabando, que sus batallas las gana orando, las gana peleando, Señor Jesucristo, con adoración y alabanza. Y así como lo hace la iglesia, cada persona que llega a su casa en medio de la dificultad, tú pones un cántico nuevo. Te alabaré, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. De alabanza estará de continuo en mi boca. A pesar de lo que esté pasando, mi alabanza estará de continuo en mi boca. Y mi alabanza abrirá portales de bendición a mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esta es una iglesia que se levanta en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la situación, con alabanza, con cánticos, con batallas, con guerra, con sabiduría, con clamor, con intercesión. Esta es una iglesia espiritual que entienden que en Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, en esta noche. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el honor, el poder, la majestad. Lleva a cada persona con bien a su hogar. Que la palabra esté de continuo en su boca. En el nombre de Jesús. Transforma a este pueblo en un ejército de guerreros, en un ejército de valientes, en un ejército de cantores y adoradores. En el nombre de Jesús. Te doy gracias esta noche, porque tú estás en este lugar. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.